clave. Para esto, para platicar sobre esto, para comentar sobre esto, invitamos a nuestro queridísimo Manuel Pedrero, al gran analista político, compañero de este espacio, Manuel Pedrero, a quien saludo con mucho gusto en esta, la primera edición de Sin Censura. Querido Manuel, ¿cómo te va? ¿Qué dices? Bienvenido a Sin Censura. ¿Cómo has estado? Hace tiempo que no platicábamos, hermano. ¿Cómo te va? Muy bien, querido Toño, muy buenos días. Te envío un fuerte abrazo a la distancia ya a la Unión Americana, un fuerte abrazo a la audiencia de Sin Censura y aquí a tus órdenes. Fíjate que no estás tan errado porque yo sé que lo dices en broma con el tema de los asesores de Marcelo Ebrard y de Xóchitl Gálvez, pero tú sabes que el asesor principal predilecto de la campaña de Marcelo Ebrard, pues fue Durán Barba, y Durán Barba, entre otras cosas, fue el asesor de campaña de Guillermo Lasso, actual presidente de Ecuador, que es el sucesor de Lenín Moreno, un personaje que traicionó a un presidente de izquierda, como lo fue Rafael Correa, ¿no? Y luego eventualmente, pues llegó una línea sucesora de traidores. Entonces, Durán Barba fue el personaje que estuvo asesorando a Marcelo Ebrard en esta campaña, y no dudaría por un solo segundo que ahora Durán Barba busque pues el cobijo de la derecha ahora en México, porque me queda perfectamente claro que dentro de la izquierda o de Morena no vaya a tener una certeza pues de que le vayan a dar chamba, así que pues sí, con eso nos despertamos más o menos el día de hoy, mi querido Toño. Oh, y bueno, a ver, Lenín Moreno, disquera de la izquierda y resultó ser de la derecha. Hoy tenemos un Marcelo Ebrard que supuestamente ha sido de la izquierda y... Ay, como que nos condiciona, ¿no? Mi querido Manuel, condiciona a la gente, condiciona a la militancia y dice, si no me reponen este proceso con el que yo pues estuve de acuerdo, con el que yo proporcioné mi propia encuesta, si no me lo reponen, yo me salgo de Morena con este tipo de circunstancias, ¿no? Pues está aventando un José Alfredo Jiménez, estás que te vas y te vas y te vas y todavía no te has ido. Mira, Niurka podrá hacer mucho. Perdón que te interrumpa, pero esa es una de las canciones favoritas de Don David. Don David, háganos el favor, nada más por esta vez. Nada más esa parte de te vas y te vas para Marcelo Ebrard, poderlo celebrar aquí con el queridísimo Manuel Pedrero, Don David. Claro que sí, mi estimado Toño. ¿Por qué estás que te vas y 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 no te has ido? Ahí quedó. Exactamente, así está como bien menciona, hay que ponerlo sobre la mesa, mi querido Manuel. Perdón que te interrumpiera, pero para poner el No, para verdadero nada. efecto de sonido, ¿no? No, hombre, y es que, mira, yo creo que Marcelo Ebrard tuvo su tiempo para haberse ido de Morena, porque fíjate cómo son las cosas, Toño. Ahora está convocando a este lunes 18 de septiembre a que va a hacer una gira por todo el país, justamente para levantar conciencias, como él lo mencionó en esta conferencia de prensa que ofreció el día de ayer. Yo me pregunto esencialmente, querido Toño, como por qué, bajo en qué sentido o en qué lógica Marcelo Ebrard se le ocurre hacer una gira por toda la República cuando esa gira la debió haber hecho cuando estaba el periodo de los recorridos de los aspirantes. Es decir, cuando empezaron todos a salir a recorrer los estados, la República, México, así como lo hizo Claudia, como lo hizo Adán, ¿no? Que Adán fue el que más asambleas informativas hizo, el propio Ricardo Monreal, y aunque no lo creas, ahí en muy reducida medida, pero también lo hizo Manuel Velasco y ya no se diga Gerardo Fernández Noroña, como por qué de repente esta idea de, ¿saben qué estaría muy bien? Pues recorrer el país. ¿Por qué no lo hizo en su momento justamente para ganar la encuesta? Se le viene ocurriendo recorrer el país ahora que ya ha terminado la encuesta. Es interesante analizar los distintos escenarios que tiene actualmente Marcelo Ebrard, mi querido Toño, para definir su futuro. Hay muchos que piensan que está vendiendo caro su amor y hay otros que piensan que pues ya es irreconciliable su cohesión con la que pues resultó ganadora de la encuesta, que es Claudia Sheinbaum Pardo. Ahora, es fundamental señalarlos. El primer escenario y el que yo veo. Marcelo Ebrard
no creo que busque algo ya dentro de Morena, mi querido Toño. El día de ayer dijo que ya no le interesaba, que él sentía un gran respeto por las representaciones populares, pero que él ya no buscaba nada como el Senado. Él fue el segundo lugar de la encuesta, ¿no? Según los resultados oficiales. Y pues por ende le tocaba la coordinación del Senado de la República y básicamente ser el nuevo Monreal, ¿no? Pero creo que va a ser el nuevo Monreal, no en el sentido del Senado, sino por la fama que tiene Ricardo Monreal Ávila. ¿Cuál es el segundo escenario? Bueno, yo veo que hay bastante predilección por parte del Movimiento Ciudadano para saber qué es lo que va a pasar con Marcelo Ebrard. Ya el Frente Amplio opositor tiene su candidata que va a ser Xóchitl Gálvez Ruiz, ya Morena tiene su candidata que va a ser Claudia Sheinbaum Pardo. Sin embargo, Movimiento Ciudadano, que se pretende vender como la tercera vía de una oferta política y que no hay que menospreciar a Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano gobierna hoy por hoy 2 estados geoestratégicos y geoeconómicos, controla 2 de las principales 5 economías del país, ¿no? Que son Jalisco y Nuevo León, el tercer y quinto Producto Interno Bruto, ¿no? Nuevo León el tercero, no es el primero como falsamente lo ha querido vender Samuel García, es el tercero y Jalisco que es el quinto, ¿no? MC controla 2 economías poderosas para nuestro país y si se está esperando a la definición de Marcelo Ebrard, pues me parece obviamente porque hay un claro interés por parte de Dante Delgado para saber qué va a pasar con el hijo predilecto. Recordemos que de 2015 a 2018 Marcelo Ebrard militó en Movimiento Ciudadano, formó parte de las filas de Movimiento Ciudadano e incluso buscó una diputación federal por Movimiento Ciudadano. Como al final no se logró esa diputación, tú te acordarás que terminó autoexiliado en Francia y luego en los Estados Unidos por una persecución real que vivió por parte de Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray y el propio jefe de gobierno de ese entonces, Miguel Ángel Mancera. Tercer escenario, y esto me parece que es uno de los más perturbadores, pero al mismo tiempo uno de los más posibles. Marcelo Ebrard, si no se ha ido de Morena todavía, querido Toño, pues realmente, y si no pretende irse a otro partido político, no tendría otra forma de participar. Recordemos que las candidaturas independientes ya cerraron sus registros hace aproximadamente una semana. Los únicos 2 que se registraron para ser candidatos independientes a la presidencia de la República han sido Eduardo Verástegui, un actor que fue asesor de Donald Trump en la Casa Blanca en materia de los migrantes de Latinoamérica. Ve tú a saber qué conocimientos sociales pueda tener Eduardo Verástegui como para asesorar al jodido presidente de los Estados Unidos, pero él ya está encaminado a ser virtual candidato independiente, va a necesitar recoger 1 millón de firmas, 1 millón de INES, 1 millón de credenciales para lograr el registro, y el segundo, el represor asesino, el priista Ulises Ruiz, ¿no? Exgobernador del sureste mexicano, que pues también pretende ser candidato independiente. Esos son los únicos 2. El camino para la independencia acabó para Marcelo Ebrard, y concluyo con esto, en el tema de este tercer escenario que yo sí lo veo muy tangible. Marcelo Ebrard yo creo que buscará tumbar la candidatura de Claudia Sheinbaum. Sí, eso no le garantizaría que Marcelo fuese el candidato, pero pues ya en tiempos de cólera, como diría Gabriel García Márquez, estimado Toño, ya no importa nada, ¿no? Es en plan de si me hundo, te hundes conmigo. ¿De qué manera lo lograría Marcelo si Claudia ya ganó la encuesta? Muy sencillo. Recordemos que ipso facto el proceso electoral no ha iniciado. Como ustedes saben, se divide en 3: las precampañas, las intercampañas y las campañas. La precampaña en nuestro país, según el Instituto Nacional Electoral, sirve para que diferentes actores políticos que militen dentro de un partido político hagan campaña y se decida a través de un mecanismo quién puede ser el abanderado y el candidato a la presidencia por ese partido. Teniendo en cuenta que a pesar de que ya Claudia Sheinbaum va a ser presentada como candidata única, no hay que descartar que Marcelo Ebrard tiene varios amigos, deja tú en el INE, en el Tribunal Electoral, que eso es lo que debería de preocupar. En el Tribunal Electoral, donde el presidente magistrado de ese tribunal es Reyes Rodríguez Mondragón, un calderonista de hueso colorado, quien fue secretario particular de Roberto Gil Suárez, a su lado uno de los más íntimos colaboradores
Felipe Calderón, que también se le presume bastante que pues fue uno de los personajes que tuiteó cuando se enfermó el presidente López Obrador de COVID y que incluso llegó a escribir en su cuenta de Twitter, ojalá se muera el viejo de Palacio. Él afirma que no escribió esto, que fue hackeado, bueno, en fin. Son diferentes los escenarios de Marcelo Ebrard y es imposible, mi querido Toño, no hacer la comparación histórica. Mira, decía Mark Twain que la historia no se repite, pero que a veces rima. Y lo que le está pasando a Marcelo Ebrard es un eco constante de lo que le pasó a Manuel Camacho Solís, después de que Luis Donaldo Colosio fuese el candidato presidencial del PRI, posteriormente para ser asesinado en ese trágico 23 de marzo de 1994, lo que esperaba Manuel Camacho Solís era ser el sustituto de Colosio y terminó siendo el coordinador de la campaña de Colosio, ¿no? Ernesto Zedillo Ponce de León, que eventualmente se convertiría en presidente de México. ¿Qué hizo Manuel Camacho? Agarró sus muñecas, agarró sus canicas e hizo un partido político, partido del Centro Democrático, el PCD, que el secretario general de ese partido político era Marcelo Ebrard y que solamente duró un año. Ahora Marcelo Ebrard informa que va a crear un partido político llamado Movimiento Progresista, que no le va a servir de nada para el 2024 porque para registrar, tú sabes que hay temporadas para los registros electorales de partidos, el próximo registro viene en 2025. Así que esto de que voy a crear mi movimiento, mi organización, me parece más que faramaya, pero pues esos son los escenarios del señor Marcelo Ebrard y solo una decisión va a tomar, pero ojo, entre más tiempo pase de la decisión, más difícil se le va a volver costearse tan caro como hoy está siendo cotizado literalmente por todos los partidos políticos de este país, Toño. Sí, y yo creo que, en mi opinión, sí tendría algún tipo de posibilidad en caso de que sí sea arropado por Movimiento Ciudadano. Yo tampoco descartaría darle seriedad al partido y a una eventual pues candidatura de Marcelo Ebrard ahí. Yo te quiero decir, querido Manuel, que tomo muy en cuenta lo que le planteó Dante Delgado a Sabina Berman pues vamos, en esta entrevista, que concluye con esa pregunta: oye, ¿van a agregar a Marcelo Ebrard en caso de que no gane la coordinación? ¿Lo considerarían como candidato? La respuesta de Dante es clara, ¿no? Yo nada más quiero que el presidente López Obrador sepa que Marcelo es mi cuate, ¿no? Pues es evidente que sí. Ahí sí tendría algún tipo de probabilidad, bien lo has dicho, en la forma independiente pues se le va la vida, ¿no? O sea, se le va la intención de alguna u otra forma. Tal vez tendría a sus propios seguidores, que estoy viendo por ahí, de la forma más jocosa, como nos lo mandaba el queridísimo tocayo Manuel Ibarra al chat de amigos, de cómo es que cambiaron de morenista a marcelista, ¿no? Orgullosamente, en lugar de morenista, marcelista, a lo mejor ahí podría tener todavía a sus seguidores, tendría el respaldo de un partido y a lo mejor ahí podría tener algún tipo de apoyo. Si se van con una vacilada de candidatura independiente, pues va a ser otro cuadre, o sea, se acabó. O sea, en definitiva, una candidatura independiente va a ser así como de cuadri en estas elecciones en las que se le fueron los ojos por una edecán, qué bárbaro, para robar votos y etcétera. Y de todas formas, en mi opinión, mi querido Manuel, la carrera política de Marcelo Ebrard, si se separa de Andrés Manuel López Obrador, si se separa del obradorismo, de Morena, pues está acabada, ¿no? Ya, ahí se acabó su carrera, ya no lo veremos más que a lo mejor de algún como funcionario de algún gobierno ya de derecha, claramente, ¿no? Pero hasta ahí. Yo te quería, de hecho, le pido al equipo que nos grabe, te quería preguntar si, pues en todo caso, ves alguna intención de Movimiento Ciudadano de tratar de inflar alguno de los otros, pues el único que les queda, ¿no? A alguien como Samuel García, la desgracia nacional. Hoy ya sabemos que, por ejemplo, el Junior Colosio se deslindó desde la semana pasada de cualquier tipo de candidatura, que porque no quería dividir a la oposición. Alfaro lo vimos hace un par de semanas abrazado, incluso literalmente, de Xochitl Gálvez. ¿Cómo ves a alguien como Samuel García? No importa qué tan pequeño sea un ejército, siempre puede haber divisiones. En el caso de Movimiento Ciudadano,
yo considero que sí están sopesando, ojo, ya ni siquiera una candidatura presidencial masculina de un varón. ¿Por qué? Por algo muy sencillo. Las principales dos potencias políticas en este país, ¿no? Encabezados en el bloque progresista de izquierda de Morena, el Partido del Trabajo con Claudia Sheinbaum, y del Frente Amplio Opositor, un proyecto de derecha, ¿no? Con el PRI, con el PAN y con lo que queda del PRD, con Xochitl Gálvez, lo común y lo correspondiente sería justamente poner a una candidata mujer. Si compite un varón dentro de esta elección, es más probable, mi querido Toño, que ese varón, en vez de sumar, pierda votos tanto de la proyección que le pueda dar el partido político como el prospecto o el perfil que sea justamente quien encabece esa candidatura. Yo no veo, por ejemplo, a Marcelo Ebrard, en el hipotético caso de que fuese el candidato de Movimiento Ciudadano, ganar votos o que haya transferencia de votos, porque eso no existe en nuestro país, ojo, no es un fenómeno electoral como sí sucede en los Estados Unidos por la franca y sencilla razón de que son un sistema bipartidista, ¿no? Entre los demócratas y los republicanos. Ahí sí existe grandes tendencias de transferencias de votos, ¿no? Que fue al final lo que le ayudó bastante a Trump a ganar la presidencia en el 2016. En México no. Si alguien se desencanta por Xochitl, no va a votar inmediatamente por Claudia Sheinbaum y viceversa. Si alguien se desencanta por Claudia Sheinbaum, no va a votar por Xochitl y mismo caso para Marcelo Ebrard. En México la transferencia de votos no está asentada y tampoco es como que Marcelo Ebrard se vaya a presentar y conforme haga campaña, crezcan sus números. ¿Por qué? Porque ya lo vimos en que la encuesta no pasó así. No pasó así. En ningún momento en términos y puntos reales, Marcelo Ebrard creció. ¿Qué es lo que yo creo que va a pasar con Movimiento Ciudadano? Que sí, en efecto, están considerando seriamente una candidatura presidencial femenina, ¿no? Y la pregunta es, ¿Movimiento Ciudadano tiene perfiles femeninos para el 2024? La respuesta es sí. De entrada, Ivonne Ortega, ¿no? La exgobernadora de Yucatán por el Partido Revolucionario Institucional. Ivonne Ortega es uno de ellos, que actualmente es diputada federal de Movimiento Ciudadano en San Lázaro. Está Indira Kempis, que es senadora de la República por el estado de Nuevo León. De hecho, la propia Indira Kempis ya ha levantado la mano para ser la candidata presidencial de Movimiento Ciudadano. Sin pena ni gloria a nivel nacional en Nuevo León, pues a veces resuena, pero no más que eso. Y finalmente Patricia Mercado, que no hay que olvidar que Patricia Mercado pues ya tiene experiencia en elecciones presidenciales, ¿no? Y pues no sería ningún terreno nuevo para ella, sobre todo en un partido político satélite que trata de salir justamente de esa categoría por parte de Movimiento Ciudadano. Si Dante Delgado al final tendrá que tomar la decisión acorde a, no a la ideología, sino a los términos aritméticos, a los términos electorales, entonces deberá entender que necesitará una candidata mujer y tiene una baraja amplia, o por lo menos de 3 prospectos claros a nivel nacional: Indira Kempis, Ivonne Ortega y Patricia Mercado. Ahora, yo creo que esta decisión va a ser a partir de lo que decida el propio Marcelo Ebrard, ¿no? Porque de lo contrario, pues ya tendríamos actualmente candidata o prospecto de Movimiento Ciudadano y nos ahorraríamos pues toda esta cosa, ¿no? Yo veo más a MC, ojo, motivado porque, y perdón, le va a, creo que ir muy bien en Jalisco a Movimiento Ciudadano. En las últimas encuestas de diferentes fuerzas políticas en Jalisco han revelado que Movimiento Ciudadano todavía tiene un buen capital político a pesar del desgobierno de Enrique Alfaro y afortunadamente la segunda fuerza política en Jalisco es Morena, no el PRIAN, que apenas cuenta con un 5-10% según las últimas encuestas, las de verdad, no las cuchareadas, ¿verdad? Pero sí se está disputando bastante el primer lugar en Jalisco rumbo a la gubernatura en 2024. Habrá que decidir por parte de Morena quién puede de manera competitiva ser el abanderado. Tienes a Carlos Lomelí, ¿no? Que ya ha perdido varias elecciones a la gubernatura por PRD y por Morena. Tienes a el papá del Checo Pérez, que pues su gran mérito es ser papá del Checo Pérez, ¿no? De Sergio Pérez, este corredor de Fórmula 1 y pues operador también en Jalisco de
la hora ganadora de la encuesta, Claudia Sheinbaum Pardo, y ojo, incluso podría dar la sorpresa el propio diputado federal por el estado de Jalisco, Hamlet García Almaguer, que si bien en el estado de Jalisco todavía no tiene la presencia que ha tenido a base de pues publicidad masiva como el propio Antonio Pérez, o pues la experiencia de haber competido en 2 previas elecciones como Carlos Lomelí. Pues Hamlet Almaguer hay que considerarlo en la terna, ha tenido muy buen posicionamiento a nivel nacional en temas electorales, ¿no? Es un experto nato en derecho electoral y ha sido una de las voces más escuchadas a nivel nacional cuando se trata de defensa jurídica de la 4T a la hora de estar contra el Instituto Nacional Electoral, el propio Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. No hay que descartar esa parte ahí. Son más o menos lo que está pensando Movimiento Ciudadano, tal vez algunas alcaldías, y ojo, no hay que descuidar tampoco la Ciudad de México, porque dentro de Morena, pues yo también estoy viendo ya una especie de apocalipsis, mi querido Toño. Por ejemplo, no sé si sabías que ya ahora que se va Sandra Cuevas, gracias a Dios, ¿no? Ricardo Monreal no solamente quiere ser jefe de gobierno de la Ciudad de México, sino que también está impulsando para la alcaldía Cuauhtémoc a nada más y nada menos que a Catalina Monreal, que es hija No, de ¿en serio? Monreal. Sí, sí, totalmente. A ver, antes, y le voy a pedir al equipo que nos grabe con eso, que está muy interesante. Nos dice Manuel Pedrero que tiene información de que ahora que se va Su Alteza Serenísima, la duquesa preanredista del reino de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, quiere enjaretar en el cargo Ricardo Monreal, una de sus familias, a su hija, dices, Manuel, que quiere que sea la candidata de Morena a la alcaldía de Cuauhtémoc. Catalina Monreal, que para muestra un botón ha estado tan presente últimamente en la vida política de su padre, que fue una de las presentes a la hora de dar a conocer la encuesta. Fue una de las integrantes del crew de Ricardo Monreal, una operadora política, Catalina Monreal, pues su esposa, ¿no? También de Ricardo Monreal, que pues ha operado también para que su hija sea un prospecto. Pero ojo, yo veo esta situación como un caso de emergencia, porque lo cierto es, mi querido Toño, que le habían prometido a Ricardo Monreal ser un potencial jefe de gobierno por Morena a la Ciudad de México, ¿no? Si nos damos cuenta, pues resultó más tranquilo Ricardo Monreal que Marcelo Ebrard. Y no sé si nos acordemos, pero hace cuestión de 6 meses, un año y medio, 2 años, Ricardo Monreal era el villano predilecto de la Cuarta Transformación. Ahora ese lugar se lo ha arrebatado el propio Marcelo Ebrard, y no es para menos. ¿Por qué se ha calmado últimamente Ricardo Monreal? Pues porque le hicieron esas promesas, ¿no? Pero Monreal ya se la sabe. Monreal antes ya le han prometido un montón de cosas y ha dicho, ¿sabes qué? No va por aquí, tenemos que tener un plan de emergencia. Y ese plan de emergencia es Catalina Monreal. Hay varios prospectos de Monreal para la alcaldía Cuauhtémoc. Hay que recordar Néstor Núñez, que ya también fue alcalde de Cuauhtémoc. Néstor Núñez, hijo del gobernador corrupto de Tabasco, ¿no? Arturo Núñez, ya te hablé de Catalina Monreal. Incluso la propia Sandra Cuevas, al momento de solicitar licencia para buscar la jefatura de gobierno de la ciudad, ha dicho que a quien le pongan enfrente lo va a destruir. Así lo dijo. A quien tú me pongas enfrente me lo voy a destruir. Excepto Ricardo Monreal, que ahí podría haber una competencia pareja. Fue lo que dijo Sandra Cuevas. ¿Por qué? Pues porque es subordinada y obedece a Ricardo Monreal, quien es su jefe político. Ricardo Monreal, si no le dan la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, tenlo por seguro, mi querido Toño, que va a pelear con dientes y uñas la alcaldía Cuauhtémoc y también va a tratar pues de hacer lo que ya logró con éxito en 2021, implosionar una elección que le podría costar a los alcaldes y posiblemente a quien sea el candidato jefe de gobierno de la Ciudad de México por Morena en el 24, que también tienes un abanico enorme y que creo que se está saliendo de control el tema de la ciudad, porque era bien sabido que a partir de la candidatura presidencial de quién iba a ser, si iba a ser Claudia, si iba a ser Marcelo, si iba a ser Adán, se iban a ir definiendo también los estados de la República. Y aquí en la Ciudad de México, tú ya tienes a Miguel Torruco, a Clara Brugada, a Cuauhtémoc Blanco, a Ricardo Monreal, a Omar García Harfuch, y creo que se me está olvidando otro por ahí de seguro, mi querido Toño, pero tienes ya a un montón de... ¡Ah! Mario Delgado.
Mario Delgado, que ojo, Mario también ya hasta se siente traicionado porque lo mismo le dijeron que para la jefatura. No, 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 no. Se está viviendo una novela política actualmente en Morena, mi querido Toño, que incluso, te adelanto ya, Mario Delgado tenía planeado renunciar hace como 3, 4 días para buscar la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. ¿Sabes qué fue lo que lo detuvo? Que de repente renunció el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch. Entonces, hay mucha convulsión, hay mucha turbulencia en estos momentos en Morena, hay muchas personas comprometidas que se empeñaron hasta las perlas de la Virgen para conseguir lo que actualmente tienen. Vamos a ver qué sucede y ojo, no se puede cometer el mismo error del 2021 que fue no hacer alianzas estratégicas de pensar que uno es Juan Camaney y porque soy lindo, guapo, bailo chicle, bailo tango y masco chicle, uno es maravilloso. No, no se puede repetir ese fenómeno y desgraciadamente veo los indicios de gente que quiere permanecer así. No, tiene que ir todo junto o de lo contrario, pues no solamente podría ser la Ciudad de México, sino que incluso otros estados. No, bueno, yo mira, comenzando con la parte de Monreal implantando a su hija en esto, considero que la gente de la alcaldía Cuauhtémoc pues no es tonta, ¿no? Y aquí quiero citar incluso a Abraham Lincoln, ¿no? El decir que esta máxima de los políticos, al pueblo se le puede engañar 1 o 2 veces, pero el pueblo no es tonto, ¿no? No se le puede engañar por siempre. Y esa tiene que ser su realidad. Definitivamente no podrá ser así de ninguna forma, ¿no? Pero de ninguna forma. Si ya se tuvieron que aventar 6 años a Ricardo Monreal como alcalde, bueno, en ese entonces delegado de Cuauhtémoc, se tuvieron que aventar una tiranía horrible estos 6 años con Sandra Cuevas. Imagínate ahora que le salgan con que, oye, pues sí, tuvimos a Monreal, luego a su protegida Sandra Cuevas y ahora viene su hija. Yo creo que la gente de Cuauhtémoc va a decir, no, gracias, ¿no? Gracias, pero no gracias. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con todo esto. Y ya para cerrar, Manuel, quiero darle voz, quiero darle micrófono a esto durante pues lo que se pueda, ¿eh? Es más, le pido al equipo que nos grabe, grábenos. Me gustaría analizar esta circunstancia hasta el cansancio. Fíjate que ayer el dirigente del PAN, Marco Cortés, salió a decir en un discurso verdaderamente cuestionable, no sé si fue ayer o antier, pero salió a decir que Xóchitl Gálvez pues es una pobre mujer que vendía gelatinas, que viene de la absoluta pobreza y que se enfrenta a la muy fifí de Claudia Sheinbaum. Esto, insisto, ¿no? En un discurso verdaderamente cuestionable, en el que quieren ensalzar a una señora a la que le encanta la payasada, ¿no? Y que ha sido exhibida una y otra vez por sus ridiculeces, por sus mentiras, por sus contradicciones. Esa señora que usted tiene en pantalla, que se disfraza del presidente López Obrador, que se disfraza de dinosaurio, que se ha disfrazado de luchadora y hasta hecho este tipo de ridículos. Fíjense, ¿no? En esta campaña que tienen con ella, hasta rentaron un gimnasio, le pagaron a gente para que fuera ese gimnasio y simularan de que de pronto, ¿no? En la arena en la que se presentó la luchadora Xóchitl Gálvez, la gente de manera espontánea comenzó a sacar carteles a favor de Xóchitl Gálvez, ¿no? Quien se puso hasta la máscara. Esta señora que incluso ha sido exhibida por López Obrador, con datos, el mismo presidente López Obrador la exhibió en sus conferencias de prensa mañanera, asegurando que se enriqueció como funcionaria en tiempos de Vicente Fox, de Felipe Calderón y como delegada de la ahora alcaldía Miguel Hidalgo, pues obtuvo millones de pesos en contratos para sus 2 empresas. Situación que le valió una demandota al presidente López Obrador por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial, amonestaciones de aquí y de allá en el Poder Judicial, incluso de un juez que lo sancionó y lo censuró, ¿no? Circunstancias ahí que llevaron, incluso, insisto, a los medios de comunicación corporativos del extranjero para victimizar a la pobre Xóchitl Gálvez, en una circunstancia que, mira, querido Manuel, querido público consentidor,
aquí en Estados Unidos, allá en México y en China y en todas partes, pues es corrupción, ¿no? El conflicto de intereses es evidentemente corrupción. Esta señora nos ha intentado inventar la idea, y bueno, y la gente a su alrededor, de que viene desde abajo, que vendió gelatinas para salir adelante, que pobrecita ella, pues verdaderamente luchó para tener lo que tiene, y pues ha sido desmentida por su misma familia. Su misma familia ha dado a conocer que pues ella nunca fue pobre, ¿no? Que ella nunca se tuvo que enfrentar a lo que ella dice en una cantidad exorbitante de reportajes, de que tenía que cruzar kilómetros para llegar a una escuela. Esas imágenes que pone don David en pantalla es de la casa en la que creció, según su primo, ¿no? Que a mí me parece que es una casa de interés social. Ese mismo primo y su tía dicen, no, pues es que aquí está, en este pueblo, aquí está la escuela secundaria, la escuela primaria a la que asistió Xóchitl Gálvez, y para nada tuvo que caminar kilómetros y kilómetros, casi que en la nieve, ¿no? Para llegar a su educación. Pero es una humilde casa de Infonavit, mi querido Toño. exacto, Mira, ¿no? mira la humildad. Parece una... No, Alguna vez, o sea, yo nunca he tenido una casa tan bonita, así con su rejita, su jardín, etcétera, 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 ¿no? Y bueno, pues tenemos esta verdadera narrativa, como la que es una palabra muy utilizada por los pseudointelectuales, ¿no? Hoy en día les encanta utilizar la palabra narrativa, la palabra, recuérdame, ¿cómo se llama esta palabra? Este anglicismo que es cuando te empoderas, ¿cómo se llama? Les encanta usar un anglicismo. Bueno, ahorita me acuerdo, ¿no? Pero les encanta estas palabras que son mafufas, mamadoras del día de hoy, ¿no? Que es como la narrativa, ¿no? Pues la narrativa la han estado intentando establecer ellos mismos para convencernos de que Xóchitl Gálvez es parte del pueblo, y pues la verdad es que nomás no. Me está poniendo por aquí tu tocayo Manuel Ibarra, déjame ver. Resiliencia, me cachó Manuel Ibarra, resiliencia, ¿no? Se dice la palabra resiliencia, narrativa y puras circunstancias chistosonas ahí, ¿no? Para tratar de inflar a Xóchitl Gálvez. Y te decía, no sé si tiene por ahí donde había el video, el infame de Marco Cortés salió a decir que Xóchitl Gálvez es muy pobre, es una persona que viene de abajo, mientras que Claudia Sheinbaum es una fifí, ¿no? Mira, esto ocurrió, me parece que el fin de semana, ahora ya me acaban de corregir, ocurrió el fin de semana, y bueno, quiero escuchar lo que opinas tú, lo que opina el público consentidor, porque no solamente con esas declaraciones nos vamos a ir, sino con las declaraciones que se hicieron en el muy infame, pues, en el sitio de choque chayoteril latinos. Pero primero vamos con esto. Xóchitl es una mujer sencilla. Xóchitl es una mujer exitosa que viene desde abajo, que a diferencia de lo que pasa en Palacio Nacional, que ahora resulta que los fantasmas del presidente se le aparecieron, porque la candidata fifí que nació en cuna de oro y que representa a la oligarquía es esa corcholata Claudia Sheinbaum. Y la que es realmente del pueblo, que nació en la pobreza, que es de origen indígena y que se hizo a sí misma, que no le debe nada a nadie más que a su trabajo y a su esfuerzo, es la candidata de Acción Nacional y del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez. Indignante que me resulta a mí, querido Manuel, ver a un hombre blanco privilegiado diciendo que alguien más es indígena, ¿eh? O sea, fíjate, si nos tenemos que aventar a esos hijos de su mal dormir, hombres blancos que siempre han tenido estos micrófonos, ¿no? En los medios de comunicación corporativos, salir con la reverenda mamada de que Xóchitl Gálvez es indígena. Además, este hombre blanco privilegiado también lo va a decir. Es ofensivo, ¿eh? No sé si qué opinas tú, te lo vamos a platicar más a fondo. A mí me parece sumamente ofensivo que, pues, explote en una circunstancia que es, podemos decir, incluso innata de los mexicanos. La mayoría de los mexicanos compartimos orgullosamente mucho de nuestro mapa genético con nuestros pueblos originarios,
pero yo te aseguro que tú no vas por la calle diciendo, oye, pues, a ver, léanme los reporteros porque yo soy el analista indígena. O yo no voy por la calle diciéndome, a ver, véanme sin censura porque soy el periodista indígena. No veo que la gente haga este tipo de circunstancias porque es inmoral, es antiético, evidentemente. Pero esa es la idea, ¿no? Quieren hacernos creer que esa señora que no se identifica con una etnia, que no habla ninguna lengua indígena, es indígena. Ha sido incluso rechazada por mismas comunidades indígenas. Me parece que hasta el momento no ha habido una comunidad que se aviente el trompo a la uña, querido Manuel. No ha habido una comunidad que diga, sí, Xóchitl es parte de nosotros. No, pero para nada. Lo que resulta tal vez más indignante es que en esta plataforma de choque chayoteril llamada Latinos, hayan invitado a los más despreciables de los despreciables, igualmente, ¿no? Hombres y mujeres blancos privilegiados, a escuchar a una señora que en una muestra de pseudointelectual absoluta tratara de justificar este planteamiento de Marco Cortés. Pero de verdad me llama mucho la atención esto que vas a escuchar a continuación y que usted, público consentidor, va a escuchar a continuación. Enfrente del muy racista de Lorenzo Córdoba, quien está grabado discriminando a nuestros pueblos originarios, burlándose de ellos. Enfrente del muy privilegiado de Héctor Aguilar Camín, del pseudo periodista Carlos Loret de Mola, mejor conocido como Los Montajes, por la cantidad exorbitante de montajes en los que ha incurrido y por algunos incluso ha ofrecido disculpas. De Denise Dresser, que también ha hecho comentarios verdaderamente discriminatorios, que fue a hacer el ridículo a Ucrania, a tomarse fotos en una enoteca bebiendo vino mientras pues supuestamente fue a cubrir la guerra y no sé qué. Ponen a una señora ahí a la que le generaron un personaje, una señora vestida con un traje sastre, con una playera de AC/DC y tenis blancos, a decir que en estas palabras, ¿no? Que también me recuerda aquí de Enrique Legorreta, también está la parte de storyteller, además de resiliencia, storyteller, usa la palabra de la narrativa. En el cambio de la narrativa se quiso implantar que todo lo que tuviera que ver con, no sé, ¿no? Haber estudiado en el extranjero y etcétera, estaba mal durante el sexenio de López Obrador y convertía a alguien en fifí, y que en todo caso la que es la chaira en esta contienda es Xóchitl Gálvez, y que ahora van a tener que cambiar la narrativa. A ver, perdón, he hablado mucho, no me crea a mí, escuche a la señora Carolina Hernández, a la licenciada en Artes Plásticas Carolina Hernández en Latinos. Mucho imaginar al presidente, imagínate que te la pasas todo el tiempo durante 5 años con un discurso de que los pobres son buenos y los ricos son malos, ¿no? Los fifís y los chairos, y dividiendo con esta narrativa. Y de repente resulta que tu candidata es turbo fifí y la contraria es bien chaira. O sea, en el imaginario bajo su misma narrativa, ¿no? Bajo su misma narrativa, Xóchitl es la que vendía gelatinas y Claudia tiene un doctorado y se pide Sheinbaum. O sea, no es Gálvez. Estudió en el extranjero, donde van a aprender solamente a robar, ¿no? Entonces, me imagino que también para él debe ser muy complicado haber construido 5 años una narrativa de cómo debe ser el chairo y cómo debe ser el fifí, cómo está, y ahora le toquen 2 candidatas que son totalmente lo contrario. Me interesa mucho saber cómo vamos a voltear esa tortilla y decir, no se crean, sí está bien que vayan al extranjero. Bueno, yo no recuerdo, Manuel, querido público consentidor, que López Obrador haya dicho que los que van a estudiar el extranjero se vuelven ladrones, ¿no? Fíjate, ¿no? He documentado la mañanera desde que comenzó. No recuerdo una sola vez, pero a lo mejor estoy equivocado. A lo mejor la licenciada en Artes Plásticas, Carolina Hernández, tiene mayor razón que yo. Pero no recuerdo que haya dicho en algún momento que la gente que fue a estudiar el extranjero se convierte de inmediato en rateros, ¿no? ¿Qué opinas, Manuel? Ya para qué sigo yo con todo esto. ¿Qué opinas de este tipo de circunstancias? Fíjate que Dios es, digo, para los que son creyentes, ¿verdad, Toño? Dios es muy grande, porque si algo pensé que jamás íbamos a ver, es que después de que Lorenzo Córdoba hablara pestes de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas, hoy
hable maravillas de Xóchitl Gálvez justamente por una artificialidad, un asunto falsario, carente de ética, al hacerse llamar indígena. Ahora resulta que los racistas, que los antipueblos originarios están a favor de los pueblos originarios. Ahora resulta que los periodistas mentirosos están a favor de la verdad. Ahora resulta que los analistas como Denise Dresser, que está a su lado no Víctor Trujillo, sino Silva Herzog, tú recordarás Jesús Silva Herzog, está al lado de Denise Dresser, le dan cabida a las palabras de Carolina Hernández, como bien lo mencionas, que es una becaria de latino sin fu ni fa, ¿no? También ellos ya andan pensando en su relevo generacional, desgraciadamente me temo que no es mejor que el anterior en materia analítica y sobre todo siguen igual en los estándares de ética. No, mira, Xóchitl Gálvez le está pesando mucho lo que hizo en su momento el presidente Andrés Manuel López Obrador. Bastó pues, tan solo 2 mañaneras para que el presidente hiriera de gravedad la reputación de Xóchitl Gálvez en cuestión de narrativa. Porque en efecto, la historia que dice Marco Cortés, que a mí me tenías muy tenso, querido Toño, con ese video, dije, no se vaya a caer, no vaya a babear y no se vaya a caer, como suele hacerlo en diferentes presentaciones del Partido Acción Nacional. Marco Cortés, un hombre que no tiene ni un pelo de tonto, sigue con esta idea de que Xóchitl Gálvez es un ejemplo de superación personal, es la representación del echaleganismo, cuando México es uno de los países más antimeritocráticos de la historia del mundo, Toño. Aquí la retribución, los ingresos, la remuneración no corresponde a la intensidad y horas laborales, a las horas de trabajo. Esa cuestión de la meritocracia, incluso festejar la meritocracia en México es me parece una falta de respeto, porque ¿a quién vamos a poner como ejemplo de superación personal? Perdón, Arturo Elías Ayub, ya se sabe cómo alguien se puede hacer millonario de noche a la mañana. Carlos Slim, el propio Carlos Slim, claro, véndeme algunas paraestatales y yo también me convertiré en el primer hombre más rico del mundo, ¿no? No es correcto en países de Latinoamérica presumir y romantizar las historias de superación personal disfrazadas de meritocracia. No la tienen, se llama tráfico de influencias. No hay una sola mujer indígena en este país que cuente con más de 1,300 millones de pesos, como sí los contó en su momento Xóchitl Gálvez con los diferentes negocios a través de empresas que ella realizó en los últimos años. Bueno, ya ni Yalitza Aparicio, y eso que fue nominada a un Oscar hace algunos años, mi querido Toño, con la película de Roma. No, Xóchitl está profundamente herida, hay que decirlo, fue un buen jab del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero que entienda ahora quienes van a competir contra Xóchitl, que eso se acabó. Ahora hay que desmentir y hay que lograr desmontar. Esa es la clave, desmentir y desmontar todo lo que vaya a ser la oposición. De entrada, este discurso de que yo vendía gelatina, soy pobrecita, mejores personas y mejores analistas y mejores argumentos que un servidor, el propio doctor Ángel Valderas, de manera aritmética ha desmentido a Xóchitl Gálvez, Renata Turrent ha desmentido a Xóchitl Gálvez de manera ideológica y muchos más lo van a hacer en el plano digital, en el plano empresarial, en fin. Xóchitl Gálvez es bastante sencillo de desmontar. Vamos a ver si en los próximos meses no se crea un fenómeno de resistencia en el cual eventualmente pues ya no sienta lo duro sino lo tupido y cause un efecto adverso, que lo dudo mucho, pero vamos a ver qué sucede, mi querido Toño. Sí, no, y es que, fíjese, yo quiero que usted que nos ve, que nos escuche, entienda que se le generan este tipo de sujetos y sujetas, personalidades, muy a la Kim Jong-un, Kim Jong-il. Yo sí quiero que usted sepa que más allá de Xóchitl Gálvez, de los políticos y etcétera, también en los medios de comunicación existe un culto a la personalidad gruesísimo y para ellos la imagen de sus personajes es muy importante. Les crean un eso, ¿no? Un personaje basándose precisamente en ideas como las de Broso. Broso, que es Víctor Trujillo, el muy misógino de Víctor Trujillo, que pues de pronto tuvo una cantidad impresionante de personajes en sus programas cómicos y etcétera. Termina con este
de supuesta sátira política dura que se llama Broso y etcétera. Y ese es el ejemplo, ¿no? De cómo es que en la televisión y en los medios de comunicación se quiere generar este personaje. Hacer algo con lo que la gente te recuerde. La gente podrá recordar a Broso pues, por su misoginia, por su infamia, por sus mentiras, pero claramente lo tiene con la peluca verde y la nariz roja, ¿no? Loret de Mola, lo mismo, ¿no? Con su, verlo así siempre como que muy aceleradito ahí, ¿no? Su típico trajecito y etcétera, ¿no? Todos tienen como que, querido Manuel, querido público consentidor, una especie de personalidad con la que la gente los puede identificar. Esto, si me lo pregunta, pues resta credibilidad, ¿no? Vale madres lo que nosotros seamos o como nos veamos, ¿no? Vale madres que nosotros estemos al frente de estos micrófonos, estamos como moderadores. Aquí la voz más importante es la suya, la voz de la gente que nos ve y que nos escucha, no la voz de los Toño Ruiz, con mucho respeto, Manuel, de los Manuel Pedrero, de los Carlos Loret de Mola, de los Víctor Trujillo o de las Carolina Hernández, ¿no? A quien pues evidentemente también le hicieron un personajazo ahí, ¿no? El ponerla ahí con un traje sastre, playera de AC/DC, tenis blancos y etcétera, esa es generarle un personaje a alguien que la gente a lo mejor no conoce, no sabe que es licenciada en artes plásticas por la Universidad de Guadalajara, en artes plásticas, ¿no? A lo mejor alguien se puede ir con la finta de que es una analista política, con una larga trayectoria, columnista y etcétera, pero bueno, esta es la idea que les manejan para que uno piense que tiene algún tipo de credibilidad y que lo veamos como un pseudo intelectual que utiliza palabras nuevas como narrativa, como resiliente, como, ¿qué me ponía por ahí Enrique Legorreta? Storyteller, ¿no? Cosas así, ¿no? Eso a lo mejor y busca crear en la gente credibilidad, cuando la realidad es muy distinta. La realidad es otra. La gente no quiere ver ahí a un personajazo vestido de cierta forma, o mintiéndonos, y aparte asegurándonos que Xóchitl Gálvez es una chaira. Bueno, yo quería nada más cerrar con eso, mi querido Manuel, y te quiero agradecer por haberte conectado con nosotros, pues como tú eres, como el queridísimo Manuel Pedrero, que no es ningún tipo de personaje, es Manuel Pedrero porque es Manuel Pedrero y se acabó. Alguien que efectivamente es muy controvertido, de quien yo respeto muchísimo. Constantemente tú te enfrentas también a esas, las mismas críticas que tu servidor, y quiero que sepas que estoy contigo, querido amigo. Sigue así, ¿no? La verdad es que pues así pasa, ¿no? Así pasa. Cuenta con mi apoyo siempre y te agradezco que te hayas sumado a esta transmisión, querido amigo. Maestro Toño Ruiz, como siempre un privilegio, también un fuerte abrazo, querido Toño, te agradezco mucho la oportunidad, pues de poder conversar y en una de esas sirve también para informar, mi querido Toño, tal vez con la siguiente nota, lo que estábamos platicando hace rato, se acaba de bajar Ricardo Monreal, acaba de ceder en entrevista con Oscar Mario Beteta, mira tú, que se baja por la contienda a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y pues ahí medio melancólico el propio Monreal dice que no tiene sentido presentarse si creen que es lejano al presidente López Obrador. Incierto el futuro de Ricardo Monreal, dice que se va a sumar a Claudia Sheinbaum, pero de eso a hacerlo hay un largo trecho. Entonces vamos a ver cómo resulta. Muchas gracias, querido Toño. Te abrazo a la distancia, te abrazo con el corazón y un fuerte abrazo a todos los miembros de la audiencia de Sin Censura. Recordarles de manera breve que si es de su disposición, pues nos vemos más a la rato a las 4 de la tarde en el noticiero de Sin Máscaras en las redes sociales de un servidor y de los reporteros MX. Maestro, a tus órdenes y servicio permanentemente. Muchas gracias. Ahí tiene usted al queridísimo analista político, al queridísimo Manuel Pedrero, aquí en Sin Censura. Sí, efectivamente, en unos momentos más vamos a ir con ese breaking news. Tenemos hasta el audio, lo vamos a analizar, pero quería primero, querido amigo, agradecerte por comunicarte, por estar aquí con nosotros. Ahí lo tiene usted, el gran Manuel Pedrero, quien considero, en definitiva, es, a pesar de que le critiquen lo que usted quiera y etcétera, es un joven con un coeficiente intelectual muy, muy avanzado. De verdad, considero que ya en estos momentos es parteaguas en el comentario político, en el análisis, y pues por supuesto que es siempre un honor platicar con él aquí en Sin Censura. Y ahora sí,